Hola, ¿qué tal? Soy Rafa del equipo de Andy y si has llegado a este vídeo es porque estás interesado en conocer más sobre Andy y ver una demostración, así que vamos a ello. Gracias por tu interés. Y como sabes, Andy es una app que puede funcionar tanto en móvil como en tablet, pero en esta demostración vamos a verlo en modo tablet horizontal o en cómo se vería en ordenador. Para empezar, aquí vemos las diferentes herramientas de Andy. Tienes que imaginarte que ahora estoy conectado como Rafa en un restaurante y esto es lo que vería un trabajador. Entonces, como sabes, Andy es para digitalizar el APPCC y también poder imprimir etiquetas de caducidades, así que vamos a ver las diferentes herramientas. Primero empezamos con tareas. Tareas es la herramienta que nos permite guiar al empleado en aquellas tareas que tiene que hacer en el día a día. Como veis aquí ya podemos ver, ¿no?, que se han ido completando y vamos a ver ejemplos típicos en esta demo. Por ejemplo, un checklist de apertura, ¿no? Aquí podemos ver que ya hay tareas hechas y que de una forma fácil podemos marcar las que hemos realizado. Esto es como el checklist típico en papel, pues vamos marcando. Y de esta manera queda registrado quién la ha hecho y en qué momento. ¿Vale? Esto es un checklist típico que podemos encontrar que encontraréis en vuestras configuraciones y también el registro de limpieza, ¿no? Que obviamente también puede ser marcado cada tarea y quién la hace y quién la revisa, ¿vale? Además, en el registro de limpieza, aquellas tareas que sean semanales o quincenales aparecerán en el día que toca, ¿no? Y irán apareciendo a medida que haya que realizarlas, ¿vale? Otro registro típico muy habitual es el registro de temperaturas, ¿vale? Aquí encontraremos todos los equipos de los cuales hay que registrar la temperatura y podemos, ¿no?, pues indicar la temperatura. Como hemos visto antes, había una temperatura correcta, voy a indicar una fuera de rango para ver que Andy, ¿no?, nos dice el procedimiento que haya que seguir, se puede describir aquí, y también nos sugiere abrir una incidencia, que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Así que ahora voy a crear esa incidencia sin acceder para verlo más adelante. Y de esta manera, como vemos, con esta herramienta, tareas, tenemos todos los registros de nuestro APPCC o registros más operativos de forma guiada para que el empleado los pueda hacer. Todo queda digitalizado y de fácil consulta. Después tenemos la herramienta de registros, que son para aquellos registros que no son periódicos, ¿vale? Como, por ejemplo, podríamos decir el higienizado de vegetales. En esta demostración hay muchísimos ejemplos, pero el higienizado de vegetales es algo típico en todos los negocios, ¿no? Aquí podríamos tener, ¿no?, pues una visión de cuál es el procedimiento de una forma muy fácil para que el empleado sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y aquí la información que tiene que rellenar para completar ese registro, ¿vale? De esta manera, la herramienta de registros pues, nos permite rellenar registros que no son recurrentes. De esta manera ya tenemos todos los registros y solo nos queda ver a nivel de registros las incidencias. A nivel de incidencias, Andy incorpora una herramienta de incidencias que también nos permite crear diferentes tipos de incidencias, ¿vale? O incluso no, generarlas a través de una alerta como hemos visto antes con la temperatura. Vamos a crear, por ejemplo, una incidencia en un equipo de frío, que aquí podemos, ¿no?, describir esa incidencia e incluso, ¿no?, darle al empleado las posibles acciones correctivas para que nos indique qué es lo que ha hecho, ¿vale? También incluso podemos marcar, ¿no?, cuál se ha hecho y cuál no. Las incidencias se gestionan en los diferentes estados, ¿no?, y todo se puede gestionar desde la herramienta de incidencias. Con estas herramientas rellenamos la mayoría de registros, todos los registros de la BPCC o digitales, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona el etiquetado. El etiquetado de caducidades es muy sencillo. Aquí tendremos todos los productos que existen, ¿no?, productos e ingredientes a etiquetar, ¿vale? Y ya están preconfigurados con sus etiquetas. Y vamos a hacer un ejemplo muy fácil para esta demo, que puede ser, pues, una salsa, ¿no?, por ejemplo, de 4 quesos que se abre, pues aquí nos pregunta cuántas etiquetas necesito y me genera una etiqueta como esta
con la caducidad secundaria ya calculada y con una ayuda visual de cuándo caduca. Evidentemente, pues podemos hacer etiquetas más complejas, que nos pida el lote y que nos pida más información, ¿vale? Esto es un ejemplo básico. Y hasta aquí hemos visto etiquetas y por último también una herramienta que siempre viene incluida es la herramienta de librería, que es un gestor de documentos, vídeos e imágenes. Aquí es típico, ¿no?, que se encuentre información de guías, manuales de limpieza, de formación. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, alérgenos, lavado de manos, ¿vale? Un vídeo de cómo se elabora una receta. Esto, cada cuenta, ¿no?, se configura de la manera que más convenga. Y hasta aquí esta demo rápida de Andy. Ya hemos visto la mayoría de sus herramientas y espero que te guste. Gracias por el interés y hasta la próxima.